conformaron para el trabajo final, entonces están como ejercitando esto de trabajar en grupo, de analizar un caso, y está muy bueno y lo hicieron muy bien. ¿Qué le agregaría yo a esto para el trabajo final? No es necesario ahora porque claramente es un trabajo práctico. Para el trabajo final integrador necesitan incorporar una carátula con todos los elementos de una carátula, que después lo vamos a ver, que ya saben las cosas básicas, la materia, el alumno, el profesor, el año, la universidad dentro de la que están trabajando, la facultad dentro de la que están trabajando, y todos esos conceptos que van en una carátula que ahora los vamos a ver. Y al final del trabajo, una bibliografía, ¿sí? Esas son las cosas que son necesarias en un informe. Esto es un trabajo práctico y está muy bien presentado, ¿sí? Se puede acompañar también por algún tipo de gráfico, de dibujo, de ilustración, es válido. El resto está muy bien, el tamaño de las letras, los márgenes está justificado, así que visualmente es muy agradable y está muy bien. No es necesario que sean letras súper extrañas, que sean difíciles de leer, ni súper grandes para ocupar más hojas, porque hay un tamaño de letra que es el adecuado. Eso en cuanto a la presentación. En cuanto al tiempo de presentación fue correcto porque me lo mandaron antes de ayer, así que me dio tiempo para leerlo, está muy bien. Son todos aspectos formales que son importantes en una presentación. Me estoy refiriendo sobre todo al trabajo final, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora que ya vimos y que las cosas, como les dije, entran por los ojos, que está muy lindo, lo empezamos a analizar. El trabajo práctico número 6 del Plan Global Carrefour, los elementos del ciclo estratégico identificados. Diagnóstico. Vamos a agrandar un poquito si se ve mejor para los que están viendo en pantallas más chicas. En el mismo describimos la situación actual de la organización, tanto a nivel internacional como nacional dentro de Argentina. Representa el primer paso para un ciclo estratégico, las bases de este. ¿Qué es esto que escribieron este primer párrafo? Están describiendo lo que es el diagnóstico. Están conceptualizando, es su forma de justificar por qué van a decir que lo que sigue es un diagnóstico. A nivel externo podemos mencionar la alianza con China, el ajuste del personal en Francia y una racionalización de los territorios en donde tiene presencia. Esto último significa optimizar las distintas sucursales que integran la marca, distribuyendo de esta manera los recursos de una manera más eficiente. Refiriéndonos a Argentina, podemos mencionar que en ese momento los locales se enfrentaban a una caída general en las ventas minoristas frente a los comercios mayoristas y a los negocios informales, que se ahorran costos fiscales y tributarios y venden a precios menores. Frente a esta situación se desplazó a la cúpula encargada de la dirección en Argentina mediante un procedimiento preventivo de crisis, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue identificar los elementos del contexto que nos pueden influir en nuestras acciones y que por eso necesitamos tomar nuevas decisiones. ¿Qué podrían, o alguien quiere agregar algo al diagnóstico que hicieron los compañeros? No es necesario para hacer un diagnóstico hacer un FODA. Si bien el FODA es una herramienta para eso, es como un análisis que requiere muchísima más profundidad a nivel de trabajo práctico. Con nombrar algunos de los elementos que nos permitiría elaborar un diagnóstico está bien, ¿sí? ¿Algún otro elemento que ustedes consideren necesario para expresar en el diagnóstico? Por ejemplo, en términos generales, en el trabajo de los compañeros está hablando de contexto. Podríamos hablar un poco más. En el diagnóstico no solo analizamos el contexto, sino que también nos analizamos y decimos cuáles son nuestras características que se van a convertir
en fortalezas y debilidades. Las características de Carrefour, dijimos que estaba presente en 30 países, que solo en Argentina tiene 500 sucursales, que en ese momento tenía 19.500 empleados. Entonces, Profe, sí. La alianza con China no es una reacción mejor. Sí, la alianza con China es, digamos, como la respuesta al análisis. Exactamente. La alianza con China, el ajuste del personal son las decisiones que tomaron a partir de un análisis anterior. Muy buena observación. ¿Querés profundizar un poco más en tu análisis de eso que me estabas diciendo, la alianza con China? Disculpame, yo ya te doy la palabra. No sé los nombres porque no los estoy viendo. El que había dicho la alianza con China. Que se me hace que es una reacción, Bien. una decisión que toman, pero no es lo que entendí del texto del trabajo de los chicos, que era una variable, el contexto. Bien, perfecto. Pero para mí es como una reacción. Perfecto, esta es la idea. Esta es la idea. Trabajamos sobre la base de la respuesta de los compañeros para poder hacer un análisis, ¿sí? La alianza con China, como dice su compañero, no es exactamente como un elemento del diagnóstico, no es algo que está ocurriendo afuera, sino que ya es una reacción después de haber analizado el contexto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pudieron haber visto antes para poder tomar esa decisión? La alianza con China ya es una decisión tomada. Seguramente vieron que tienen pocas posibilidades de entrar al mercado chino sin tener una alianza local. Los chinos son un mercado que son bastante cerrado y entonces es necesario ese tipo de alianzas para poder ingresar al mercado. ¿Sí? Hubo que haber hecho un análisis previo para llegar a esa decisión. ¿Sí? Correcto. ¿Alguien más? Una compañera estaba por hablar. Sí, yo quería decir también que podría ser como, o sea, del punto de vista que yo lo veo, una oportunidad que vio también, en este caso Carrefour, de solucionar una cuestión del contexto, viendo que, por ejemplo, ellos no podían entrar al mercado chino, entonces vieron la oportunidad de crear una alianza con China para poder ampliar sus mercados. Correcto, la oportunidad es la apertura del mercado chino, por ejemplo. Hay toda una cuestión un poco sociohistórica con China, que hasta hace algunos años, no tantos, era muy difícil entrar a ese mercado porque era una sociedad muy cerrada, que tenía leyes que no lo permitían, y desde hace algunos años, 15, empieza la apertura del mercado chino hacia el exterior, tanto para permitir que ingresen empresas extranjeras como para vender al extranjero. Bueno, empiezan de manera muy inteligente a abrirse, bueno, con unas cuestiones políticas y económicas de por medio que no vienen al caso. Pero sí, esa apertura del mercado de China la vieron como una oportunidad, ¿sí? Y a partir de esa oportunidad tenemos entonces la apertura del mercado chino, y a esto le sumamos que, por ejemplo, nosotros tenemos muchos recursos que nos estarían como sobrando, por decirlo, porque estamos por cerrar otros mercados que no son tan redituables. Entonces, si yo hago estas dos conjunciones, por un lado esta oportunidad que me presenta el contexto y por otro lado esta fortaleza, se podría decir, que tengo, tomo una decisión estratégica
que es la alianza con China, que es una alianza, una expansión de mercado y una alianza. ¿Sí? Son estrategias a partir de la conexión de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Sí? Esa gran cantidad de recursos que yo en este momento lo planteé como una fortaleza, también puede ser una debilidad, porque me puede convertir en un gigante muy lento, como lo habíamos dicho en la clase pasada. Entonces es cuestión de ver cómo hago las combinaciones para definir una estrategia. Y eso lo van a ver después en otras materias, un poco más adelante. Pero en principio vamos a entender estos conceptos. ¿Alguien más quiere decir algo acerca del diagnóstico? Entonces, lo importante cuando vamos a hablar del diagnóstico, en principio planteamos qué es un diagnóstico. Los compañeros lo plantearon como con sus propias palabras. Pueden usar sus propias palabras, pueden usar conceptos que sacan del libro, siempre citando al autor que los dijo, ¿sí? No es cuestión de copiar nomás un concepto y olvidarse. Lo tienen que citar, tienen que decir según fulano, o copiar el texto y al final de la oración, entre paréntesis, aclaran quién fue el autor. Entonces, en función de esa definición, yo digo que el diagnóstico puede ser este. Muy bien, sigamos. Visión. Este concepto es a lo que quiere llegar la empresa en un futuro. Es un deseo de una imagen futura. En el texto podemos ver esto en la frase donde el CEO global menciona que su gran ambición para Carrefour es convertirse en el líder de la transición alimentaria, ofreciendo a clientes todos los días y en todas partes comida de calidad y confiable a un precio razonable. ¿Qué opinan? ¿Es la visión? La respuesta para mi pregunta en este momento es sí o no. ¿Es la visión? Repetí entonces porque no te escuché. ¿Sí es una qué? Ah, bien. Bien, sí, bien, me pareció escuchar mal. Profe, Bien. además de lo que dijo Gabriel, ¿podría usar otro ejemplo para diferenciar visión de misión? Porque o sea, Bien. ahora que se me parece fácil, pero cuando lo leo me confundo para saber cuál de los dos es. Bueno, hay una palabra clave para mí que nos enseñó el profesor de la MEA cuando yo estaba en el lugar de ustedes, que me sirve muchísimo y por ahí en los autores no lo dicen. La visión, en principio, son distintos tiempos. La visión es lo que quiero llegar a ser en un futuro y la misión es lo que soy ahora. Eso en principio, ¿sí? ¿Dónde estoy y dónde quiero llegar en conceptos de ser, ¿sí? En conceptos, en términos de esencia. Para la misión necesito decir cuál es mi negocio hoy. Y cuando hablo de negocio, estoy hablando de, no de qué es lo que hago exactamente, sino de qué necesidades satisfago. Siempre que voy a hablar sobre misión, tengo que hablar en términos de necesidades. ¿Qué necesidades satisfago hoy en mis clientes? ¿Sí? Porque si yo, a ver, por ejemplo, un diario, por decir algo como que tuvo que cambiar en los últimos años. El diario, que tradicionalmente, yo no sé si en su casa compran el diario todavía, o si sus padres compraron el diario alguna vez, si la gente que tenía el diario Norte, o El Época, o no sé, otros diarios que se les ocurran, si definían su misión en términos de, ¿cómo sería? Producir noticias escritas, si me limito al elemento que estoy diciendo, el diario, si me limito al producto que en este momento estoy produciendo,
Mi misión se queda muy corta porque en cuanto hay un cambio, me desestructura, ¿sí? La misión tiene que definirse en términos de qué necesidades satisfago en el cliente, ¿sí? Independientemente del producto que yo ofrezco, ¿sí? A ver si me ayudan, qué necesidades satisface un diario. La información. Información. Bien, proveer información a los alumnos, perdón, estoy aceptando a algunos compañeros y entonces A los ciudadanos. a los ciudadanos, proveer información, ¿sí? Satisfacer esa necesidad de información verídica, real, objetiva, ¿sí? Un montón de adjetivos que pueden agregarle a la necesidad específica que están satisfaciendo, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes pueden ver que la visión siempre va a hablar a futuro y la misión va a hablar del presente, de qué soy hoy y de qué necesidades satisfago hoy como empresa en mis clientes. ¿Mm? Que esa satisfacción de necesidades es lo que se convierte en mi negocio y lo que me da de comer. ¿Mm? ¿Se entendió un poco mejor? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, quiero ver quién es el que hizo esa pregunta. ¿Quién preguntó lo de la misión y la visión? Yo, Fabricio Paz. Fabricio, estaría bueno que ahora, como el fin de semana, googlees un poco visiones y misiones de distintas empresas. Entonces, no solo para vos, sino para todos, es un ejercicio que está bueno, ver las misiones y las visiones de distintas organizaciones grandes de las que conocemos, porque nos da primero una pauta de cómo están planteadas, nos permite analizarlas y nos permite entender un poco mejor las distintas posibilidades. En términos generales, la visión siempre se plantea como un sueño y como un ideal, digamos, así como más lejano. Pero sí está muy bueno ese ejercicio porque aparte nos da muchas palabras. Si en algún momento, por ejemplo, nos piden de un determinado caso cuál podría ser la misión o la visión, el haber leído, el tener varias opciones, nos da más palabras para poder elaborar una visión y una misión. ¿Seguimos? Entonces, la visión ya leímos, ¿sí? Convertirse en el líder de la transición alimentaria. Y acá, no sé si la clase pasada hablamos de lo que era la transición alimentaria. No lo hablamos. ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere esta expresión? Ser el líder de la transición alimentaria. Bueno, a ver, por ahí, ¿alguien qué otra opinión tienen respecto? Transición no es transacción. ¿Con qué se relaciona la palabra transición? Como un proceso, un cambio. Un proceso de cambio. ¿Y qué proceso de cambio respecto a la alimentación está ocurriendo a nivel del mundo? Lo que hablábamos hoy de la alimentación saludable. Exacto. Los veganos, vegetarianos, alimentación vegana. Sí, saludable, orgánica, ¿sí? Es lo que ellos quieren, ser los líderes de ese tipo de alimentación, ¿sí? Observaron que es un proceso de cambio que está pasando en el mundo, entonces quieren ser los líderes en eso, no en la comida chatarra, no en cualquier alimentación, ¿sí? Está por ahí como para entender este conceptito que me pareció que la clase anterior no lo habíamos hablado y sí es interesante, ¿sí? Porque forma parte de su visión. No cualquier alimentación, no ser los líderes en la venta de hamburguesas,
¿sí? Sino en este otro tipo de alimentación. Y no se limita a veganos y no se limita a, no sé, alimentación sin gluten, sin TAC, sino es como un poco más amplio. En cuanto a la misión, dice, es la razón de ser de la empresa, es el objetivo general por el que cada parte de la misma trabaja. Si bien no está explícito en el texto, podemos decir que la misión de Carrefour es ofrecer al mayor número de clientes la más amplia gama de productos de mayor calidad y al mejor precio posible. ¿Qué opinan ustedes? Ajá. Bien. Bueno, en principio, el concepto de misión, o sea, su justificación de por qué dicen que es una misión, estaría bien, es la razón de ser la empresa, es el objetivo general, ¿sí? Nos falta esta definición de qué necesidades satisface, cuál es el negocio de Carrefour. Y ahí sería lo de la transición alimentaria, el negocio, sería satisfacer esa necesidad que generan los clientes en esta transición alimentaria que está ocurriendo. Bien. Ofrecer, entonces, sí. Está mal, pero no tan mal. No, sí, está bien. No, para nada, al contrario, yo felicito al grupo número 6 que hizo este trabajo, porque fue un desarrollo muy importante que me sirve mucho para trabajar en esto. Todos podemos equivocarnos, estamos empezando a ejercitar en esto de escribir y de descubrir cómo se aplican los conceptos, estamos empezando a entender conceptos. Entonces está perfecto. Y poder criticar un trabajo está muy bien. Así que adelante, no pasa nada, no sos el malo de la película. Bien. Está bien. Exacto. No está mal, está bien porque estamos encaminados. Hoy soy esto, quiero ser el líder de algo más, ¿sí? Pero hoy soy esto y está relacionado, por eso no está mal que usen los mismos términos, ¿sí? No pasa nada con repetir. Sí es importante tener en cuenta por ejemplo, los tiempos en los que estoy hablando, ¿sí? Y que la visión es siempre como un poco más, porque si yo estoy teniendo una visión muy corta, digamos que mis objetivos no me van a permitir crecer mucho. Estoy teniendo una planificación muy acotada. En general, las organizaciones buscan rentabilidad, ¿sí? Buscan, ya sea que, a ver, yo cuando digo rentabilidad no me refiero solamente a ganar dinero, buscan productividad, digamos, para todo tipo de organizaciones, porque ese es el paradigma de las organizaciones. Entonces tengo que tener una visión que esté siempre adelante mío,
que me exija siempre seguir creciendo. Si mi visión está muy cerquita, entonces enseguida voy a tener que empezar todo este proceso de nuevo, ¿sí? Pero sí está muy bien tu observación de que son similares y que una nos va a llevar a la otra, por eso pueden usar las mismas expresiones. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Alguien quiere agregar algo más respecto de esto? Sigo. Estrategia. Es la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios en el contexto de manera de alcanzar sus objetivos de manera eficaz y eficiente. Para definirla debemos tener una misión y una visión, y a su vez para tener en claro un objetivo primero necesito un diagnóstico, elementos ya definidos anteriormente y que conforman el ciclo estratégico. Este paso del diseño estratégico lo vemos en la definición del Plan Estratégico Global de Carrefour. El mismo busca redinamizar su crecimiento a través de profundas transformaciones basadas en los 4 pilares fundamentales: una organización abierta y simple, ganancias de productividad y competitividad, cerrar algunas tiendas día y adaptarse a las nuevas formas de consumo a través de ventas por internet, etc. ¿Qué opinan? Vamos a ver. ¿Qué opinan del concepto de estrategia? ¿Está bien el concepto que dieron los compañeros? ¿Alguien tiene algún otro concepto de estrategia por ahí? No, profe, para mí está bien. Bueno. ¿Por qué? Creo Sí. que fue un error. Yo fui uno de los que hice el trabajo. Ajá, muy bien, me gusta. Dice los pilares fundamentales y no creo que un pilar fundamental sea cerrar algunas tiendas de día. O sea, porque no Bueno, creo. lo que pasa es, a ver, para mí cerrar algunas tiendas día tiene que ver con el anterior, que es ganancias por productividad y competitividad. Si tengo como objetivo cerrar algunas tiendas que no me están dando ganancias, lo que estoy buscando es disminuir costos. Y esa disminución de costos me va a permitir tener, hacer un uso más eficiente de mis recursos y ser más competitivo. Entonces, está bien en el sentido de que ustedes transcribieron lo que está en el texto, descubrieron que redinamizar el crecimiento a través de algunos pilares, y está bueno que puedas decir, este pilar que nombraron ellos, en realidad es más una consecuencia de otros pilares, ¿sí? No coincido con vos, para mí cerrar algunas de las tiendas no me suena como muy a objetivo estratégico. Como una base, sí me suena más a consecuencia, a una reacción después de una decisión. Buscamos ganancias por competitivo, buscamos ser más competitivos, tener más ganancias, y para ser más competitivo tengo que tener mejores costos, tengo que disminuir mis costos que son como innecesarios, o tengo costos que estoy cubriendo y que me están representando pérdidas. Entonces, como consecuencia de eso, tomo la decisión de cerrar algunas tiendas. Sí, coincido muy bien por tu análisis. ¿Alguien más? Ya habíamos visto que era redinamizar el crecimiento, adaptarse a los cambios en el contexto, dijimos, sí. Bien. Simple. La clase pasada habíamos visto, ¿vieron cuando yo les dije que Carrefour
es un gigante muy pesado que le cuesta moverse para cambiar, para adaptarse, porque tiene una estructura demasiado grande y muy compleja. Dijimos que están en más de 30 países, imagínate que solo en Argentina tiene 500 sucursales. Es una estructura muy difícil de adaptar a los cambios que vienen ocurriendo y que son muy vertiginosos. Fíjate que tomar una decisión de ofrecer el retiro voluntario a los empleados o de despedir a determinada cantidad de empleados también representa un costo muy grande que le va a largo plazo le va a significar ganancias porque no van a tener que seguir soportando ese costo durante tanto tiempo. Por eso dice que quieren hacer algo que sea más simple, no tan compleja, no tantas redes y conexiones, porque además de lo que uno ve del supermercado, digamos, detrás de eso hay muchos depósitos, hay mucha gente trabajando, hay muchísima logística, hay muchas cosas que son conexas a esta actividad y que hacen que se forme como una telaraña súper gigante o como una red muchísimo más compleja. Por eso quieren achicarse, pero sin perder productividad, ¿sí? Sin perder ventas, adaptándose a las nuevas formas de consumo a través de la venta por Internet. Que, a ver, en términos generales creo que es lo que están haciendo la mayoría de las empresas. Sí. No, sí. Por ahí esa decisión va acompañado de la visión que tiene la empresa. Por ahí mantener esa sucursal no le permite desarrollarse o le está generando algún tipo de inconveniente, algún tipo de factor que le exige que siga. Yo no sé si va al caso, pero hay un documental, no sé, creo que en Netflix, sobre Walmart, conocido Walmart en Estados Unidos, y ahí, por ejemplo, planteaba la visión de ellos como empresa, era el tema de que cada usuario encuentre lo que estaban buscando y que encuentren todo dentro de su edificio, digamos. Y por eso el orden o la ubicación de las cosas, ese era como el objetivo, la visión de esa empresa en sí, más allá de que tenga cosas de buena calidad o no sé, o otras cosas, pero la visión era esa, digamos, en ese caso. Bien, me encanta el ejemplo, me anoté acá porque voy a buscar ese documental para verlo y para compartirlo con la clase, como, no sé, los que vieron el de McDonald's, cuando hablen de organización está muy bueno verlo, porque acompaña mucho las definiciones que trabajamos. Así que sí, está muy bien en términos estratégicos. Primero está la visión, ¿sí? La visión que es una, y en función de esa se enganchan las estrategias, ¿sí? Está perfecto. A ver si me quedó algo por nombrar de acá. Bueno. Y vamos por la opinión respecto a la decisión tomada por la empresa, ¿sí? La decisión fue la estrategia, redinamizar a través de estos pilares, ¿sí? Adaptarse a las nuevas formas de consumo, las ganancias por productividad y competitividad y una organización más simple. Y los compañeros opinan que la empresa tomó una buena decisión, ya que primeramente analizó la situación y el contexto en el cual estaba realizando sus operaciones y vio que los beneficios no eran los esperados. Por lo tanto, apeló a su visión y objetivos para aplicar estratégicamente ciertas medidas de manera de seguir siendo competitiva y rentable en el segmento de mercado correspondiente, sobreviviendo en el mismo. Bueno, la pregunta era cuál es la opinión y si fue correcta la decisión. ¿Qué creen ustedes? El resto. ¿Fue una buena decisión? Yo creo que sí, porque si la organización sigue funcionando mal, puede cerrar.
Bien, y cambios fueron necesarios. bien. Además de que si no le funcionaba podía cerrar, con todos los cambios que se producen ahora en la sociedad, en el contexto, si ellos no se logran adaptar, su organización va a quedar obsoleta, lo que le va a llevar al fracaso también, y van a terminar siendo solamente en el recuerdo de una organización y no perdurando en el tiempo. Bien, suele pasar, o sea, en el ciclo de vida de las organizaciones, hay un momento en el que el crecimiento se estancó y hay que tomar una decisión de qué hacemos para levantar de nuevo el crecimiento, para revivirla, y hay que hacer cambios. Seguramente para la sociedad, sobre todo para la sociedad argentina, el cierre de algunas sucursales, el hecho de que echen empleados, para la sociedad argentina no fue una buena decisión, digamos, pero desde el punto de vista de adentro de la organización, está perfecto. No pueden tampoco las organizaciones hacerse cargo de todo lo que pasa, o de todos los cambios que pasan. Hay cambios en los que simplemente necesitan adaptarse. Yo también coincido. Voy por esta otra opinión de que para la sociedad no fue buena, porque fueron respuestas que surgieron en otras oportunidades, en años anteriores, y me parece totalmente válida la respuesta. Es muy normal acá en Argentina aferrarse a ciertas empresas, más que nada por el arraigo aparentemente. Muchas empresas que fueron cerrando y quedó mucha controversia. Espera, porque no sé si yo te escucho bajito o se te escucha en general bajito. No, que en otras empresas, en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, no es tan, cierran una empresa y la vida sigue, digamos, acá en Argentina, empresas como Molina, empresas grandes, así como la aceitera, que no, hasta el Estado por ahí participa en salvar, digamos, para que no se cierre, por una cuestión de, que no sé, de que hay un cariño, digamos, a esa empresa. Al que el Chaco de acá Resistencia o de Barranquera, hay un caso muy anecdótico de estos días que en Barranquera cerró un supermercado San Martín, que está ahí en la diagonal, muy conocido, cerró porque quebró, y bueno, los mismos empleados que trabajaban ahí decidieron aportar y bueno, hicieron una especie de fideicomiso y el supermercado otra vez volvió a reabrir sus puertas. Bien. Más por el nombre, el hecho del nombre de la empresa, más que por cómo funciona la empresa. Claro, seguramente, y ojalá que así lo hagan, que introduzcan algunos cambios que la organización anterior no fue capaz de introducir y por eso terminó cerrando. El cierre también es una decisión estratégica. Es una posibilidad que ocurra, y tiene que saber uno que eso puede pasar desde el momento en que uno inicia la organización. Uno siempre tiene que pensar la organización pensando en cuando tenga que salir de esto, ¿cómo hago? ¿Sí? Uno no puede dejar de tener eso en cuenta, porque en algún momento puede ser necesario. ¿De qué manera se sale y cómo se sale bien parado de esa situación? No sé si es tanto por cariño, como vos decías, con las empresas, como por la cantidad de puestos de trabajo que significan las grandes empresas en un país donde conseguir trabajo es bastante difícil, donde hay mucho más trabajo en el Estado que en las empresas privadas. En este momento no se está ofreciendo trabajo, no se está demandando trabajo, entonces como que sobra la oferta laboral, y perder un puesto es muy lamentable en nuestro país, y por eso en otros países por ahí no pasa nada si alguien cierra, si alguien quiebra, o pasa menos, digamos. Pero sí tendemos a demonizar a las organizaciones, que por ahí considerando que son unos malvados por cerrar, que no pensaron en la gente, y seguramente que si cerraron es porque ya no pueden cumplir con el paradigma de las organizaciones, ¿sí? Seguimos entonces. También en esto hay como mucho, cuando hablamos de opiniones,
ninguna opinión está mal, siempre que esté bien fundamentada, es totalmente válida cualquier respuesta, ¿sí? Pero ustedes me tienen que fundamentar con los elementos teóricos con los que venimos trabajando, ¿sí? Si ustedes me van a decir, ay, no, profe, esta es mi opinión porque yo creo que, y no sé, me hablan de biología, o me hablan de astrología, o de lo que sea, esa fundamentación no sirve, ¿sí? Tiene que estar fundamentado con los conceptos que trabajamos en clase, ¿sí? Con los conceptos que vemos en la materia. Y ahora vamos por los planes que identificaron. Salimos un poco de la unidad 3, ya estamos entrando en el proceso, ya estamos entrando en planificación, y dentro de planes dijimos que hay distintos tipos de planes, así como hay distintas jerarquías de objetivos. Hay objetivos que están que se toman en el nivel superior, y hay objetivos como más específicos que son de los niveles más inferiores. Distintos tipos de planes, ¿sí? Y cuando hablamos de planes, es importante que sepamos que la visión y la misión son planes, ¿sí? Y que la estrategia es un plan. Todos son planes. Veamos acá. Programa. Identificamos este tipo de plan ya que vemos un conjunto de objetivos, políticas, procedimientos, asignaciones de tarea, pasos a seguir y recursos que se deben emplear para seguir un curso determinado y cumplir un objetivo. Ese sería el concepto de programa. Esto lo vemos en las políticas y procedimientos que aplica Carrefour basados en los 4 pilares fundamentales. Está bien. Cuando habla de presupuesto como otro tipo de plan, podemos identificar este plan cuando la empresa plantea que busca reducir costos por 2.000 millones de euros. Además, espera ganancias para el 2022 de 5.000 millones, bla, 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 2.000 millones, plan de reducción de costos, 2.000 millones, pues, la disciplina financiera, listo. ¿Qué le faltó a esta parte de presupuesto? ¿Cómo sé yo que eso es un presupuesto? Me falta el concepto de presupuesto, ¿sí? Como para agregar. Esto sí, sí escucho. Un presupuesto necesita un plazo, un tiempo determinado. El presupuesto en términos generales está determinado en términos monetarios. Necesariamente ese presupuesto tiene que estar ligado a un plazo, porque si no, es como muy subjetivo. Sí, yo tengo como objetivo tener una ganancia de 5.000 millones de euros. Claro, sí, a lo mejor algún día lo consigo antes de jubilar. Yo personalmente no creo que lo consiga nunca, pero a lo mejor Carrefour sí dentro de 15, 10 o 50 años. ¿Sí? El presupuesto tendría que estar ligado a un plazo. Para 2022, 5.000 millones, ¿sí? Sí. Ah, perfecto, ese es su objetivo. Y hay alguno que otro por ahí, si alguien alcanzó a ver, hay alguno que otro planteado. Bueno, quiero seguir porque hay como más para hacer y se me termina el tiempo. Meta dice, entendiéndola como los resultados que la organización pretende alcanzar de manera más concreta. Podemos identificar la expresión que nos informa que buscan fortalecer la marca, la comunidad, la customización y la mejora de la experiencia del consumidor. Bueno, muy importante. Muchos autores toman para objetivo y meta como sinónimos. Algunos autores reconocen que para ellos es así, pero para otros no. Otros simplemente asumen que objetivo y meta es lo mismo. En la cátedra consideramos, cuando hablamos de objetivos, hablamos de objetivos generales
Y cuando hablamos de metas, hablamos de, como dicen los compañeros acá, lo que se pretende alcanzar de manera más concreta, bien específico. Por ejemplo, si yo digo que como objetivo general, que dice acá, tener ganancias por productividad y competitividad, un objetivo específico va a decir que durante el primer año venda tanto, que otro objetivo específico va a decir que las sucursales de Argentina no pueden vender menos de tanto porcentaje respecto del año anterior. Es como mucho más específico, mucho más concreto y va a estar más relacionado con el nivel inferior dentro de la organización, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental entre metas y objetivos. En general, las metas son los pequeños objetivos que me permiten lograr el objetivo general más grande, ¿sí? Finalmente, los procedimientos, dice, son guías de acción que detallan la forma exacta de ciertas actividades. Dice, las podemos ver en los 4 pilares que establece Carrefour. No identificamos reglas dentro del artículo, es decir, elementos que digan qué se debe hacer y qué no se debe hacer. No creo que esos 4 pilares sean procedimientos. Los procedimientos son un poco más específicos, ¿sí? Es exactamente de qué manera hacer las cosas, ¿sí? Esos 4 pilares no son procedimientos, son parte de la estrategia. Un procedimiento es cuando me dicen de qué manera se hace cada actividad. Entonces, si tuviéramos que hacer como una jerarquía de planes, los procedimientos están más abajo en la jerarquía porque me van indicando de qué manera tengo que hacer. Hay un caso, como para entender esta relación entre los tipos de planes, una situación que me pasó hace algunos años. Justamente me estaba yendo a dar clases de este tema. Yo soy de Corrientes, me estaba yendo a Resistencia y antes de ir a la facultad tenía que pasar por el concesionario de Toyota a hacer un trámite. Entro al concesionario y me llamó la atención que en la parte de adelante, todo muy lindo, un espacio muy amplio, como si fuera un trípode, con un cuadrito muy prolijito y decía políticas medioambientales. Ah, qué interesante, yo tenía que hablar de políticas como parte de los planes. Entonces me acerco a leer y bueno, y decía que siguiendo la línea estratégica de colaborar con la reducción del impacto medioambiental, bla, bla, Derqui y Vargas, nos comprometemos a transmitir estos valores a nuestros empleados y clientes para disminuir la contaminación. Y ahí ya vi una relación, habla de como una línea estratégica, habla de que hubo una decisión estratégica, que la organización va a colaborar en la reducción de la contaminación o del impacto medioambiental. Decía algo más, decía como que en todo su proceso, desde la producción de los vehículos de Toyota hasta la venta y después el servicio de mantenimiento y el desecho, digamos, cuando la disposición de los residuos, es como una decisión estratégica de Toyota, colaborar en esta reducción de la contaminación en el medio ambiente, en todo el proceso. Y es una política de Derqui y Vargas, que es un concesionario de Toyota, transmitir estos valores a sus empleados y clientes y colaborar con esta reducción del impacto medioambiental. Ahí ya tenía un ejemplo para darles justo en la clase que estaba yendo a dar de cómo se relaciona estrategia, que es un plan de un nivel jerárquico más alto, con una política que sigue siendo de un nivel jerárquico más alto, pero que depende de esta. Y bueno, entro al concesionario, eso estaba en la entrada,
Yo entro un poco más, veo unos carteles, veo un cartel que dice prohibido el acceso a toda persona ajena a la organización, otro cartel que de no fumar. Entro a una oficina y había un cartel que decía mantener el aire acondicionado en 24 grados. ¿Qué son esos carteles dentro de los planes que estuvimos viendo? Prohibido el acceso, no fumar, mantener el aire acondicionado en tal temperatura. Esos carteles son un tipo de plan, son reglas, ¿sí? Me dicen qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Que no puedo hacer de manera concreta, ¿sí? No pueden pasar las personas ajenas a la organización. De manera concreta, no fumar. De manera concreta, mantener el aire en 24 grados. Y esa regla viene de la mano o viene desprendida de la política de cuidar el medio ambiente, que viene de la estrategia más amplia de colaborar con la reducción del impacto ambiental. ¿Sí? Y me pareció súper interesante y me fui muy contenta a la clase a contarles a los chicos que fue como muy fácil ver esa relación entre estrategia, políticas y reglas, y que me parece que en muchos otros lugares se puede ver cosas similares. Y después pensaba, ¿para qué? ¿Para qué me sirve? En principio, ¿quién define todo esto? ¿Quién define la visión, la misión, las estrategias, las políticas? La jerarquía más alta. Bien. En el nivel superior se definen esas cosas. ¿Y quiénes tienen que conocer todas esas cosas que se definen en el nivel superior? Todas las demás organizaciones que vienen abajo. Bien. Todos los demás integrantes de la organización a la que pertenecen. Y entonces me preguntaba para qué, y también se me vino una situación similar relacionándolo con este ejemplo. Por ejemplo, si yo soy encargada de compras de esta empresa que tiene como política cuidar el medio ambiente, y resulta que tengo que elegir comprar un aire acondicionado, y entonces estoy en la duda entre uno de ventana y un aire acondicionado de split. Por más que el de ventana sea más barato, mi decisión va a estar bien justificada, porque un día me pueden preguntar ¿por qué compraste de los dos presupuestos que tenías? ¿Por qué compraste el más caro? Y mi justificación va a ser porque en línea con la política de la empresa de cuidar el medio ambiente, tomo esta decisión de comprar este aire acondicionado que tiene menos consumo, que tiene un impacto menor. ¿Se entiende? Y esas políticas sirven para todas las decisiones que se tengan que tomar de manera como más chiquita en la organización. Si yo ya sé, sin irnos a una empresa tan grande, si yo ya sé que en la empresa en la que yo trabajo mi jefe es un amarrete, esa es su política, ahorrar, todo lo que sea más barato, claramente no voy a comprar el aire acondicionado más caro, a menos que tenga bien preparado yo un estudio de que a la larga con el consumo, que es menor, él va a ahorrar tanta plata en tanto tiempo, a menos que yo tenga bien esa defensa armada. Si mi jefe es amarrete y yo sé que su política es que sea siempre lo más barato, porque son políticas que existen, entonces mi decisión va a ser otra. Por eso es que las políticas son las guías, las expresiones que me sirven de guía para la toma de decisiones. ¿Sí? Espero que todo este ejemplo de que fue real les sirva para poder ir entendiendo cuando tienen que analizar los distintos conceptos. Profe, el ejemplo más común de eso es la RESMA, la RESMA de autor, marca autor. Ahí la casa dice que ese es un 70% reciclado y el otro 30% de caña de azúcar. Y es mucho más cara que las otras marcas y muchas oficinas prefieren en el lado público, en las empresas públicas compran esas marcas porque en teoría es más
porque son más amigables con el ambiente, sí, es totalmente válido. Seguramente que podemos encontrar muchos otros ejemplos de decisiones que se hayan tomado en función de las políticas que ya se conocen de la empresa. Vamos rapidito para empezar a ver el trabajo práctico número 7. Yo espero que les haya clarificado un poco todo esto. Seguramente para los que no leyeron todavía los conceptos que estamos trabajando, es como un poco más complejo entender las diferencias. Pero para los que ya fueron leyendo, espero que les haya clarificado. Y voy a interrumpir esto. Y vamos a compartir. Siempre me pasa lo mismo. Ahí está. Vamos a empezar a trabajar el trabajo práctico número 7, aunque sea de manera rápida. Y recién estoy leyendo los comentarios en el chat porque no tenía la pantalla para poder verlos. Estoy viendo que la profe Mónica estuvo espiando y ahí alguien comentó de las resmas. Bien. Yo les pido que cuando yo comparto pantalla, si me quieren interrumpir y leerme las cosas que están comentando los compañeros que no tienen micrófono, me sirve porque, excepto ahora que puse la pantalla más chica que puedo ver, si no, no puedo verlos. Bueno, entonces, vamos por el trabajo práctico número 7, que es recuperando el archivo de Ferreira Corp. Conceptos principales, que son los conceptos que ya estuvimos viendo hasta ahora, pero los vemos rapidito. Misión. Esto básicamente lo copié directamente de Kunz, hice por ahí alguna observación como para tener en cuenta que hay algunas cosas en las que podemos no coincidir con Kunz desde la cátedra o que lo tomamos de base, pero que tendríamos que agregarle como un poquito más. La misión es la función o las tareas básicas de una empresa o dependencia o cualquiera de sus partes. Así lo dice Kunz. Se define en términos de negocio, satisfacción de clientes, y esto yo lo puse así como para poder hablarlo y ya lo hablamos hoy más temprano. La misión se define en términos de qué hago para satisfacer a mis clientes. ¿Sí? Esa es mi tarea básica, mi función, como dice Kunz. Los objetivos, ya vimos, son los fines a los que se dirige la actividad, es decir, a dónde quiero llegar. Y hoy habíamos hablado de la distinción entre objetivos generales y metas u objetivos más específicos, que Kunz, si lo leen, no hace diferencia, es uno de los autores que toma como lo mismo. Nosotros sí hacemos esa diferencia. La estrategia es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, la instrumentación de los cursos de acción, la asignación de recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. Es una forma de decir, de la otra manera que habíamos hablado, que es la capacidad de la empresa de adaptarse a los cambios utilizando sus recursos para poder alcanzar los objetivos, ¿sí? Es otra forma de decir, pero Kunz incorpora unas palabritas, dice largo plazo. ¿Qué es el largo plazo? Un tiempo futuro, mucho más que un corto plazo. Bien, bien. ¿Qué es el corto plazo? Son lo que decía usted, las metas. El corto plazo también es un tiempo futuro, pero no tan futuro, digamos. Cuando tenemos los planes,
tenemos 3 horizontes de planeamiento, ¿sí? Que son esto: el corto, el mediano y el largo plazo. El corto plazo es un futuro, pero que es más inmediato, ¿sí? El mediano plazo puede ser dentro de un año. El largo plazo son 5 años. Estos son en realidad expresiones que son más bien subjetivas y que se aceleran los cambios, como viene ocurriendo, los plazos son cada vez más cortos y a lo mejor en algunas decisiones un año ya es un largo plazo, ¿no es cierto? Estas expresiones que yo les dije es en términos generales. Entonces, nosotros en administración de usar la expresión que la estrategia es una decisión a largo plazo para decir que la estrategia es una decisión vital. ¿Sí? La estrategia me tiene que servir para sobrevivir. Esa es la palabra clave. Las decisiones estratégicas son vitales. Usamos durante mucho tiempo la palabra largo plazo y a lo mejor tomamos una decisión estratégica de largo plazo que nos convierte de nuevo en un gigante que no podemos adaptarnos, ¿sí? Por eso las decisiones estratégicas son vitales más que de largo plazo. Es importante por ahí que tengamos en cuenta porque suelen ser preguntas de examen. Entonces no se usa ni corto, ni mediano, ni largo plazo. Cuando hablamos de estrategia, a ver, sí hablamos de horizontes de planeamiento y cuándo es mediano, cuándo es corto, cuándo es largo, sí hablamos. Pero cuando hablamos de estrategia, era muy común hace algunos años decir que eran las decisiones de largo plazo de la empresa. Y esa es una definición muy acotada. No es suficiente con decir que son decisiones de largo plazo, ¿sí? Las políticas son declaraciones o interpretaciones generales que orientan las reflexiones para la toma de decisiones. Como les dije hoy, son esas declaraciones que guían la toma de decisiones. Los procedimientos son los planes que establecen un método de actuación necesario para soportar actividades futuras. Como les decía hoy, los procedimientos es exactamente de qué manera se hacen las cosas. Por ejemplo, dentro de Toyota van a tener un procedimiento para la recepción de los vehículos en el servicio técnico. Por ejemplo, ingresa por tal lado, se registra en tal lugar, los clientes esperan en una sala de espera, empiezan por revisar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Toda esa lista de actividades concretas que se requieren para llegar a concretar una actividad que sería el servicio técnico es el procedimiento. Las reglas establecen acciones o su ausencia, por eso decíamos que puede ser acción o inacción, en las que no se permite la discreción. Son acciones o inacciones concretas. Eso es lo que estoy leyendo. No fumar o mantener el aire acondicionado en 24 grados. Son reglas. Reglas también son tipos de planes. Los programas son complejos, o sea, cuando digo complejos son conjuntos, son todo el grupo de las metas, las políticas, los procedimientos, los recursos, todo para cumplir con ese curso de acción que estaba determinado. Todo el paquetito es el programa. Y dentro de ese programa vamos a tener presupuestos, que son los resultados que tenemos expresados en términos numéricos. Es decir, cuando está cuantificado, en general en términos monetarios, pero también podemos cuantificarlo de alguna otra manera y como decíamos hoy, tenemos que ponerle un plazo. Cuando hablamos de plazos, hablamos de otro tipo de plan. ¿Sí? Yo digo que voy a alcanzar este día en tanto tiempo y eso es un pronóstico. Profesora, no sé si soy yo, pero estoy escuchando algo de
de inferencia. Sí, es que acá hay una tormenta terrible también. Lo que están escuchando la lluvia. Ok. Y eso que estoy con el micrófono y todo. Pero no hay caso. Está terrible la tormenta. Bueno, quedan 10 y todo de Ferreira Corp. Dice, se debe presentar a los accionistas de la empresa Ferreira Corp una propuesta definitiva de lo que se llevará a cabo en los próximos años. Juan, como es descuidado, perdió el archivo donde estaba la propuesta, pero con suerte pudo obtener de forma aislada las partes de dicha propuesta. Lo que rescató fue lo siguiente. Y antes de mostrarles lo que rescató Juan, la primera vez que leí este caso, yo me lo imaginé a Juan, algo así como el dibujito que les puse ahí. Me lo imaginé más un oficinista como de hace algunos años atrás, cuando todavía tenía papeles, porque hoy es presentar una propuesta, seguramente va a presentar algún video o va a presentar algún tipo de presentación sin tantos papeles. Por eso yo me lo imaginé como de hace algunos años atrás a Juan. Y me imaginé que iba a hacer su presentación y tenía como las partes principales de su propuesta escrita en papelitos, y que como es muy torpe se le cayó y se le desparramó todo y se le mezcló. De esa manera me lo imaginé. Entonces, lo que encontró todo mezclado eran este contenido que les presento acá. Los que tengan en la guía de trabajos prácticos también están enumerados estos aspectos. Entonces a él se le cae todo, se le mezcla y no sabe cómo empezar su trabajo. Tiene un papel que dice capacitación al personal de conducción, temas, gestión de las comunicaciones, innovación tecnológica, capacitación al personal de supervisión, motivación, trabajo en grupo y liderazgo, capacitación al personal operativo, técnicas de venta, atención al cliente y logística de producto. Otro papelito suelto dice, en el primer año el personal capacitado será del 25%, en el segundo año del 35% y en el tercer año el 40%. Duplicar la producción anual es otro papelito. En otro papel decía, el personal ingresado posee mínimamente título secundario. Otro, capacitar al personal en 3 años, que el recurso humano adquiera mayores conocimientos tecnológicos. El gasto para capacitación del personal demandará 100.000 pesos por año y corresponde a 68 horas del reloj. Queremos que el personal sea altamente calificado y se establecieron los pasos para la capacitación de la empresa. Estos son todos los papeles que Juan se le cayeron y que los entró todos desordenados y tiene que hacer su presentación. Entonces, se pide, identifique los tipos de planes, jerarquizando de mayor a menor los planes identificados, y coloque cada uno de ellos en pirámide, determinando a qué nivel de jerarquía son utilizados. Muy bien. Para empezar este análisis, la primera pregunta es, ¿quién es Juan en la organización? ¿Qué es esto que está graficado ahí? Pirámide gerencial. La Una jerarquización de la organización. Una pirámide organizacional, ¿sí? La pirámide, el triangulito, y en el frente del triangulito, ¿qué hay? Un organigrama. Un organigrama que también representa lo mismo. En los dos casos representamos a una organización. ¿En qué lugar podría estar? Una gerencia. En alguna gerencia podría estar Juan, dice el compañero, por acá podría estar Juan. ¿Juan podría estar en la dirección? No, porque él está haciendo una presentación para... Bien, él está haciendo una presentación para la dirección, o sea que claramente está en otro nivel, ¿sí? Puede estar en una agencia, puede ser un tipo de supervisor, o puede ser alguien de staff, alguien que trabaja como por fuera, colaborando con
con la dirección de la empresa, ¿no es cierto? Contratamos un consultor para que analice, ¿sí? No dice que Juan trabaja dentro de la empresa. Por eso estamos planteando distintas posibilidades. Y en función de lo que decían los papelitos de Juan, ¿en qué sector creen ustedes que hubo un problema? Volvamos a ver los papelitos de Juan. Recursos. Puede ser, o sea, como en recursos humanos, es como un nexo para para todos los sectores. ¿En qué otro sector pudo haber habido un problema en función de lo que estamos viendo acá? Puede ser en el supervisor. En los supervisores que habla siempre de capacitar personal y presupuesto de capacitación de personal. Sí. O sea, van a capacitar al personal, no solo al personal de supervisión. A los 3 sectores, Sí. parece. A Según lo todos que los dice el sectores. primer papel. Al operativo también puede ser. Bien. Ahora, aquí estamos hablando de los niveles. Dentro de las funciones operativas, ¿cuáles son las funciones operativas de una organización? Comercialización, producción, recursos humanos. Logística y distribución, atención Finanzas, al cliente, finanzas. Perfecto. Finanzas. Bueno, dentro de esas funciones, que son sectores dentro de la empresa, ¿cuál creen ustedes que van a capacitar? Comercialización. Yo también lo vi así, lo vi que tenía más que ver con las ventas por lo que habla acá del personal operativo y habla todo el tiempo de venta, atención al cliente y logística, que sería como la entrega del producto. Lo vi por ese lado, digamos. Esto es a efectos de terminar de comprender el entorno en el que estamos, ¿sí? Ahora bien, todos estos son planes que los estaba por presentar Juan a su vez en su presentación, así como muy manual, iba a ir hablando, y a medida que hablaba iba a ir pegando papelitos en un pizarrón y los iba a ir explicando. ¿Qué tipos de planes podemos reconocer en estos papelitos? El presupuesto. A ver, ¿cuál es el presupuesto? El presupuesto es lo que va a gastar en capacitar. El que dice... en el primer año el personal de capacitación. El gasto también. ¿Cuál creen que es presupuesto? El gasto para capacitación del personal de Mandarín por año. Bien, yo coincido. Está cuantificado monetariamente el plan, van a ser 100.000 años y se va a capacitar durante esos 100.000 años, se van a pagar por 78 horas de reloj. Bien, ¿qué otro plan? Metas, el segundo. ¿Cuál dicen ustedes que es metas? Para mí el segundo. Duplicar la producción, dice Gabriel, y hay otro compañero que yo no alcanzo a ver el nombre porque no me muestra en la pantalla, dice que es el segundo papelito. ¿Cuál era la ¿No podría diferencia? ser capacitar al personal en 3 años también? Bueno, vamos a ir viendo. En principio, vamos a definir cuáles eran las metas. ¿Qué decíamos que eran las metas? Eran objetivos concretos. Objetivos específicos. Objetivos concretos, específicos. Como bastante más puntuales, ¿sí? Por eso no coincido con Gabriel en que duplicar la producción sea lo suficientemente concreto, ¿sí? Más bien, me parece, y coincido con los compañeros que dijeron que
En el primer año el personal capacitado va a ser el 25%, en el segundo año el 35%, es como mucho más específico dentro de un plan. Y cumpliendo con ese objetivo y de acuerdo a lo que yo propongo, que con un personal más capacitado voy a conseguir esto, que es un objetivo general. ¿Sí? Eso es desde mi punto de vista. Y en cuanto a Joana dijo capacitar al personal en 3 años, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de planes? Estrategia, profe. Bueno, para estrategia me parece que le falta que sea como un poco más amplio. Esto es como bastante más específico. Y hoy les habíamos hablado de que dentro de lo que son los presupuestos y los programas, teníamos uno que no estaba nombrado en los anteriores, pero que es el pronóstico. Cuando estoy yo dando un plazo, estoy planteando un pronóstico, que en 3 años el personal va a estar capacitado, ¿sí? No está por ahí en los otros, pero es uno de los planes o una de las formas de planes. ¿Qué más? ¿Podemos reconocer algún otro? Podría ser visión, en donde queremos que nuestro personal sea altamente capacitado. ¿Qué más? ¿Alguien piensa que puede ser otra cosa? También podría ser una visión, ¿por qué? Porque está mirando hacia el futuro. Porque están planteados a manera de expresión futura. Puede ser una política. Puede ser una política. Yo lo vi como política también, ¿sí? Que el personal sea altamente calificado. Es la política, ¿sí? Y esa política necesariamente va a estar relacionada con mi visión y mi estrategia. Ahí, para como que está un objetivo mucho más lejano, o como una situación más ideal, como les decía hoy, que la visión tiene que ser algo a alcanzar. Si es algo que en 3 años lo voy a alcanzar, estoy quedando corta. El último puede ser procedimiento, porque son pasos. El último, claramente, se establecieron los pasos para la capacitación, es procedimiento. ¿Qué más? ¿Cuáles nos quedan? Bueno, ¿Programa? ¿Cuál es el programa? Creo que el primero. ¿Por qué? Porque establece los... Claro. Bien, sí, coincido. Esto me puede significar el programa entero, no sé, el conjunto, el complejo de actividades que voy a desarrollar. Yo lo que creo es que Juan, después de hacer un análisis de la empresa, Juan, o puede ser que haya estado trabajando en recursos humanos, o que sea un supervisor de ventas, o que sea un consultor, como les dije hoy, bueno, estuvo analizando a ver qué pasa, seguramente la organización se dio cuenta de que sus ventas están estancadas y por eso o contrataron o le encargaron esta tarea a Juan. Entonces él hace un análisis y se da cuenta de que, por lo que veo, por los temas que están capacitando, que es un poco de innovación tecnológica y más incorporación de tecnología, lo que les falta para poder vender mejor, entonces decide Juan una estrategia. ¿Cuál es la estrategia dentro de esto que estamos planteando acá? Que el recurso humano adquiera mayores conocimientos tecnológicos. Bien, frente a los cambios que ocurren en el contexto, ¿de qué manera
va a adaptar la organización sus recursos para poder alcanzar los objetivos que serían, por ejemplo, remontar las ventas a través de la adquisición, de la capacitación, digamos, de la adquisición de sus recursos humanos, de mayores conocimientos tecnológicos. Esta es la estrategia. ¿Sí? Finalmente, ¿esto qué es? El personal ingresado posee mínimamente título secundario. ¿Reglas? ¿Puede ser? Es una regla que va en línea con la política. La política dice que el personal sea altamente calificado, por lo menos que tenga un título secundario. O sea, uno puede tener conocimientos prácticos, digamos, y puede tener muy buenos conocimientos prácticos, pero está hablando de calificaciones. Entonces, por uno es muy bueno haciendo su trabajo, pero al menos vamos a exigirle que termine el secundario, para que tengamos personal calificado dentro de la organización para seguir con esta línea que nos va a permitir tener un recurso humano con mayores conocimientos tecnológicos. ¿Sí? Ahí está la clasificación de estas tareas, de estos planes que tenía Juan y que se le habían mezclado. Y la otra parte del ejercicio es ordenarlo, ya estamos re en hora, me pasé, es ordenarlo de manera de ubicar dentro de la organización en qué lugar se toman estas decisiones, a qué jerarquía corresponden estos planes. Eso les dejo de tarea para ustedes, me pueden mandar por mail o lo podemos compartir la clase que viene si organizaron estos planes dentro de la jerarquía organizacional que habíamos visto antes. Acá está, coloque cada uno de ellos en una pirámide determinando a qué nivel de jerarquía son utilizados. Ahí están los distintos niveles jerárquicos. Acá. Y terminamos el trabajo. Este Power voy a subir al Drive, sí, por supuesto, para los que no están en el grupo de WhatsApp. Arm un Drive con todas las presentaciones que estuvimos viendo en la clase. Como les dije, no es exhaustivo, no es el único material que tienen que usar para estudiar, porque simplemente a los efectos de poder guiarnos y poder dar una clase un poco ordenada y que les pueda servir para estudiar, pero todos los conceptos los tienen que profundizar porque no son suficientes, ¿sí? Así que enseguida los subo al Drive. Si hay alguien que no esté en el grupo y quiere, se lo paso por acá al enlace para el Drive, si no, creo que estamos todos. Sí, profe, por favor, no, yo no estoy. Bueno, ¿estás en el WhatsApp? Bueno, si querés, te paso el link de WhatsApp de nuevo acá y paso el link del Drive. Listo, chicos, estamos más que en hora. Es el cumpleaños de mi hermana, me quiere ir a comer. Nos vemos, les paso acá. Esperen que... Chau, profe. Chao, esperen, no se vayan. Bueno, sí, para los que ya tienen el Drive no hay problema. Y ahora paso el link enseguida para el que quiere esperar.